Para comenzar a hablar de este primer tema muy importante, es primero hacerse la pregunta, ¿qué es la psicología? Es una ciencia que se encarga del estudio de los procesos y fenómenos mentales de cada persona, en especial con lo que respecta a la conducta humana, cuyo objetivo es describir el comportamiento, explicarlo, predecirlo y en algunas ocasiones modificar la conducta humana, si llegase a ser necesario. Otro dato muy importante que debemos tener en cuenta es que la palabra psicología proviene de dos palabras griegas muy importantes. La primera, que significa psique, que su significado es alma, y logos, que significa tratado o ciencia, que sería la ciencia o estudio del alma. Otro dato es que con el transcurso del tiempo se han ido implementando ramas en la psicología, y entre ellas tenemos algunos campos de la psicología. Psicología de la personalidad. Se encarga de estudiar las diferencias entre los individuos y al mismo tiempo observar cómo se desarrolla cada uno de estos y detectar si existe algún problema. Psicología clínica y consejería. Los psicólogos clínicos se interesan fundamentalmente en el diagnóstico, causa y tratamiento de los trastornos psicológicos, y los psicólogos consejeros se interesan principalmente en los problemas normales que la mayoría de nosotros enfrenta en algún momento. La psicología social estudia desde el punto de vista científico la forma en que los pensamientos y comportamientos de una persona se ven influidos por los de otra persona, y también estudia las distintas organizaciones sociales. La psicología industrial y organizacional. Se aplican los principios de la psicología al lugar del trabajo, con el objetivo de encontrar las estrategias para hacer que el nivel de rendimiento de los trabajadores sea más óptimo teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de ellos. La psicología de la educación tiene como objetivo estudiar cómo se produce el aprendizaje humano, en especial dentro de los centros educativos, y cómo ese aprendizaje les ayuda a desarrollarse. Y por último, la psicología forense, que es la aplicación de la psicología a la investigación criminal y a la evaluación de los posibles delincuentes. Está relacionado también con el derecho. Ejemplos. Luke es una persona que al momento de estar en público es tímido, duda que de lo que expresa sea una idea buena y comienza a pensar en todos los errores que podría tener. En este caso estamos hablando de una psicología clínica. Carlos se presentó a una empresa para poder darse entrevista, donde lo primero que tenía que hacer es realizarse una entrevista psicológica para poder analizar sus comportamientos y colocarlo de acuerdo a ello en un puesto correcto. En este caso estamos hablando de una psicología organizacional. Mateo era un niño que llegaba a la escuela con moretones y deprimido, donde al ver esta situación deciden llevarlo ante la psicóloga para poder analizar el por qué tiene dicho comportamiento. En este caso estamos hablando de una psicología educativa. María lleva una relación tóxica de 2 años, donde su pareja le prohíbe cómo vestirse o arreglarse. En este caso estamos hablando sobre una psicología de la personalidad. Concluimos que la psicología es una ciencia muy importante. A lo largo del tiempo se ha ido implementando más ramas con el objetivo de estudiar el comportamiento humano dentro de su entorno para que con ello tener medidas correctas para así mejorar dicho comportamiento, ya siendo ayudarle a salir de una depresión, timidez o una relación tóxica. En muchas ocasiones hemos escuchado la frase cada persona es un mundo, y esto es muy cierto, porque cada persona percibe lo que le rodea de una manera distinta a cualquier otra. Es diferente en la forma de pensar, de sentir y de actuar. Y por todo ello, desde tiempos muy antiguos, el ser humano se ha dedicado a investigar sobre cómo funciona nuestra mente, es decir, sobre la psicología, ya que es un tema muy importante. En este tema hablaremos sobre la sensación y percepción. Para comenzar, ¿qué es la sensación? La sensación es un proceso en donde el cual los receptores sensoriales, juntos con el sistema nervioso, reciben los estímulos procedentes de nuestro entorno. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cuáles son los sentidos principales de la sensación? Pues encontramos a 5, que es la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído. Y donde a la vez hay que tener muy en cuenta que la sensación siempre va a ir de la mano de la percepción. En el segundo punto encontramos a la percepción, que es la interpretación de un estímulo que recibimos por nuestro cerebro a través de uno o más de nuestros órganos sensoriales, donde acá interviene la memoria y el aprendizaje. Un dato importante a tener en cuenta es que al relacionar estos dos procesos, sensación y percepción,
se va a dar el nombre de senso-percepción, que aunque son dos procesos distintos, están estrechamente vinculados. Una característica de la sensación y percepción que podemos encontrar es la psicofísica, que la psicofísica son los procesos de las reacciones que vamos a tener ante un aspecto físico del estímulo y nuestra percepción psicológica. Por ejemplo, al momento que sentimos que alguien nos gusta y observamos que es una persona que nos cae mal, nos ponemos una cara de enojo o disgusto. En cambio, si vemos que es una persona conocida para nosotros, como por ejemplo nuestro amigo, nos reímos. En la percepción encontramos 5 percepciones. La primera es la percepción visual, que es todo lo que podemos observar o percibir por nuestros ojos. Por ejemplo, un árbol, una casa o una flor. 2. La percepción auditiva, que son todos los sonidos percibidos por nuestros oídos. Por ejemplo, una canción o un ruido. 3. La percepción táctil, es todo lo que podemos sentir a través de nuestro tacto. Por ejemplo, si un objeto tiene dureza o suavidad. En el número 4 encontramos a la percepción social, que acá es la forma como los individuos perciben a otras personas dentro de un mismo ambiente y su forma de relacionarse. En el quinto lugar tenemos a la percepción del movimiento, que es la habilidad de los humanos y animales para girar la mirada y la cabeza para determinar si algo representa un peligro. Ahora bien, observemos las siguientes imágenes. Y ahora nos preguntamos, ¿son iguales? Pues no, ¿verdad? Lo que sucede es que en la primera imagen, un artista ha pintado de acuerdo a lo que él y nadie más lo percibe. En cambio, en la siguiente imagen, produce la escena tal y como lo percibimos por nuestros sentidos de la vista. Lo que queremos dar a entender con este ejemplo es que nuestros órganos sensoriales perciben mientras nuestra mente percibe. Siguiendo con el tema, brindaremos algunos ejemplos. Estamos escuchando en nuestro cuarto una canción de reggaetón o baladas. Este sonido podría producir que me sienta alegre o disgustado. Pero una persona escucha este tipo de música, se siente disgustado, y esto sucede porque nuestras sensaciones proyectan aspectos de nuestras experiencias vividas pasadas. Ejemplos de sensaciones. Cuando vamos a la playa sentimos una sensación de calor, y esto sucede porque estamos expuestos a los rayos del sol. Cuando salimos a correr o después de un partido de fútbol o vóley, tenemos una sensación de sed, ya que sentimos que nuestra garganta está seca. Al momento que nos cruje el estómago, sentimos una sensación de hambre. Ahora unos ejemplos de percepción. Al observar la siguiente imagen, percibimos a una mujer mirando de frente o a 2 mujeres de costado. En la siguiente imagen, podemos percibir a un niño, a la cara de un señor o a árboles. La respuesta dependerá de la persona que está observando la imagen. Para concluir, decimos que la sensación es el acto de percibir un estímulo a través de nuestros órganos sensoriales, que es nuestro olfato, gusto, tacto, oído y vista. En cambio, la percepción está relacionado con nuestro pensamiento, que está incluido por el aprendizaje y la memoria, que representa la comprensión de una situación presente, sobre la base de las experiencias pasadas que hemos vivido. El olvido y la memoria. El acto de olvidar es una acción involuntaria que consiste en dejar de recordar o de almacenar en la memoria la información adquirida. A menudo el olvido se produce por el aprendizaje interferente, que el aprendizaje que sustituye a un recuerdo no consolida en la memoria y lo desaparece de la conciencia. No se puede comprender por completo la memoria sin hablar de su contraparte, el olvido. Nos quejamos del olvido, pero deberíamos agradecer que nuestra memoria no sea mejor de lo que es. No tenemos que acordarnos del funcionamiento de nuestro cuerpo, por ejemplo, ni siquiera del complejo circo de impresiones sensibles que se despliegan a nuestro alrededor en un solo instante. ¿Y qué decir si debiésemos recordar cada desaire, cada momento de incertidumbre que atravesamos desde la niñez hasta el día de hoy? El olvido
no es la ausencia del recuerdo, sino el mejor aliado de la memoria, un dispositivo que permite al cerebro mantenerse ágil y ocupado. Aunque parezca paradójico, la buena salud de la memoria depende del olvido. El olvido es tan importante como la memoria. Recordar todas y cada una de nuestras acciones durante el día supondría almacenar muchos datos inútiles. Recordar algo depende de 3 cosas: la adquisición, retención y recuperación. El olvido se refiere a cualquier fracaso de recuperación. El problema debe venir de la retención o de las recuperaciones de la información. Para los psicoanalistas, el olvido es un mecanismo psicológico de defensa. La mente se defiende de las experiencias dolorosas, excluyéndolas activamente de la conciencia. Olvida cosas desagradables o historias emocionales negativas. El pasado no puede ser reescrito, pero se puede dominar su impacto. Hay muchos tipos de olvido. Puede ser que haya habido un fallo en la retención, que tuviéramos a intención activa, pero solo dentro de la memoria primaria. Y como la capacidad de este sistema es limitado, finalmente la intención desaparece. Las causas del olvido son muy diversas, como podría ser lesión o degeneración cerebral. Esto se produce porque la persona tiene una lesión cerebral o por alteraciones neurológicas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer o el síndrome de Korsakoff de los alcohólicos. Otra de las causas del olvido es la represión. Esto se da cuando la persona olvida información que para ella es perturbadora o dolorosa. Según Sigmund Freud, pensaba que la represión de los recuerdos tristes o desagradables es un mecanismo de defensa para combatir la ansiedad, pero a diferencia de la supresión, que es un intento consciente de no pensar en algo, la represión es inconsciente. Después tenemos la causa del olvido de interferencias. Esta se produce a causa de la competencia entre las experiencias que una persona vive. Podemos distinguir 2 tipos de interferencias: la interferencia proactiva, por la cual una información aprendida dificulta un aprendizaje posterior, y la interferencia retroactiva, que se produce cuando un aprendizaje reciente interfiere en el recuerdo de la información pasada. Luego tenemos la causa de falta de procesamiento. Este sucede cuando la información se puede olvidar porque nunca se procesó por primera vez. Los recuerdos se disipan con el tiempo si no se utilizan. Y por último tenemos contexto inadecuado. Es cuando la información es difícil de recuperar porque aprendió en un ambiente diferente. Los recuerdos adquiridos en un estado solo vuelven cuando la persona vuelve a estar en ese estado, pero no están disponibles cuando está en otro. Algún bebedor que oculta dinero o alcohol cuando está ebrio es incapaz de recordar dónde lo escondió cuando está sobrio. Existen anomalías que atacan a la memoria, como la amnesia, que es la pérdida o falta de memoria, la fabulación, que crea hechos imaginarios que completen sus lagunas mentales. La paramnesia es una alucinación de la memoria conocida como déjà vu. La hipermnesia hace que la memoria se agudice. La dismnesia debilita la memoria, y la criptomnesia es el recuerdo evocado que no es reconocido como existente y se le toma como si fuera algo nuevo. En conclusión, la memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información en un determinado tiempo y lugar. Para tener una memoria saludable demanda de condiciones físicas que conlleva la alimentación, respiración y descansar, además de las mentales, que son atención, interés, comprensión e imaginación. Las clases de memoria se categorizan según el tiempo de retención de un recuerdo, corto plazo y largo plazo. Los sentidos que captan el recuerdo: visual, táctil, gustativa, olfativa y auditiva. El olvido es acción involuntaria que no deja recordar información adquirida.
es importante destacar que los recuerdos que el individuo olvida no se han eliminado, sino que pasan al plano inconsciente. Las causas para olvidar son diversas, pero entre las más importantes son los traumas cerebrales e interferencias. Muchos niños o adolescentes problemáticos en la escuela son calificados erróneamente como tontos, cuando en realidad su problema no es cognitivo, sino emocional, ya que tienen dificultades para manejar sus emociones e impulsos. Y en una sociedad donde el raciocinio parece estar cada vez más por sobre las emociones, es importante aprender sobre la inteligencia emocional, ya que juega un papel primordial en las personas. El psicólogo Daniel Goleman fue quien construyó el concepto de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que nos permite tomar las riendas de nuestros impulsos emocionales, comprender los sentimientos más profundos de nuestros semejantes y manejar amablemente nuestras relaciones. Algunas características de una persona con inteligencia emocional es que son capaces de analizar sus emociones y las escuchan, no solo se limitan a sentirlas, conocen sus sentimientos y los expresan de forma clara, y no los reprimen, pues son personas auténticas y sinceras. Saben razonar sobre lo que sienten y si alguna meta puede ser alcanzada o no. Saben que todo tiene su lado bueno y su lado malo, por lo que dirigen su atención a las cosas que pueden solucionar y que pueden ser de utilidad para ellos mismos. Cuando una persona los altera o algo en su entorno no sale como lo tenían planeado, analizan qué pudieron haber hecho mal y qué cosas mejorar a futuro. Son autocríticos con sus acciones, las emociones no los controlan, ellos controlan lo que deciden y reconocen cuando algo se les va de las manos. Intentan ser siempre empáticos con sus semejantes, conocen gente nueva, pero se rodean de aquellos con los que tienen una conexión y no pierden el tiempo en relaciones tóxicas, ahorrándose así una incomodidad innecesaria. También se motivan a sí mismos constantemente. Tipos de inteligencia emocional. Autoconocimiento o autoconciencia. Es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, pensamientos y emociones, y cómo estos pueden afectar nuestras acciones. Por ejemplo, cuando estamos en un estado psicológico poco equilibrado, no podemos tomar buenas decisiones, porque éstas estarán medidas por la poca racionalidad. Lo mejor será esperar hasta que volvamos a tener un estado mental relajado. Autocontrol o autorregulación. Consiste en saber detectar las dinámicas emocionales. Permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos o emociones. Por ejemplo, al enfadarnos con nuestra pareja. Si fuésemos esclavos de la emoción del momento, actuaríamos de forma irresponsable e impulsiva. Y luego nos arrepentiríamos, algo que podemos evitar al saber controlar nuestras emociones. Automotivación. Es el impulso interno que mueve a la persona a realizar determinadas acciones. Gracias a esta capacidad podemos llegar a metas que nos beneficiarán y dejar atrás aquellos obstáculos que solo se fundamentan en la costumbre o el miedo injustificado a lo que pueda pasar. Por ejemplo, si te está yendo mal en el curso de matemática porque no eres bueno en números, la forma de automotivarte sería creyendo en ti mismo, confiando en ti mismo, en que puedes lograr lo que te propones. Lo otro sería reconocer tus fortalezas y aplicarlas para poder mejorar en ese curso. Reconocimiento de emociones en los demás o empatía. Consiste en entender cómo se sienten los demás y aprender a comunicarse correctamente para lograr un objetivo común. La detección de esas emociones y sentimientos ajenos nos pueden ayudar a establecer vínculos más estrechos y duraderos con quienes nos relacionamos. Por ejemplo, al entristecerse cuando vemos a alguien llorar, ya que de alguna u otra manera entendemos cómo se siente esa persona. Por último están las relaciones interpersonales o habilidades sociales, que es la capacidad de saber tratar y comunicarse con aquellas personas que nos resultan simpáticas o cercanas, pero también con quienes no nos generan buenas vibras. Por ejemplo, si te toca realizar un trabajo decisivo para aprobar el curso con alguien con quien no te llevas bien porque has tenido algunas diferencias anteriormente, entonces se debería conversar sobre el problema y arreglar esas diferencias, para que el trabajo salga de la mejor manera y ambas personas salgan beneficiadas. En conclusión, la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que nos permiten tomar las riendas de nuestros impulsos emocionales, comprender los sentimientos más profundos de nuestros semejantes y manejar amablemente nuestras relaciones.
Algunos tipos de inteligencia emocional son el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Esto es muy importante desarrollar porque favorece el desarrollo de las relaciones tanto con uno mismo como con los demás. Además, aumenta el sentimiento de bienestar y permite que tomemos decisiones de la mejor manera posible. También nos ayuda a alcanzar el éxito, tenemos más probabilidades para ello. Experimentar menos estados emocionales negativos y tener mayor facilidad para ser felices, fomentando el bienestar físico, psicológico y emocional, y también social. Introducción. El uso del término estrés se ha popularizado sin que la mayoría de las personas tengan claro en qué consiste el mismo. Al revisar la amplia literatura sobre el tema, se encuentran una multitud de definiciones para el estrés, los cuales abordan temas desde la perspectiva del estrés como estímulo, respuesta o consecuencia. Sin entrar a polemizar teóricamente sobre su definición, por no constituir objeto del presente trabajo, se aborda el estrés como la respuesta adaptativa del organismo ante los diversos estresores. Hans Selye, 1936. Desarrollo. El estrés produce cambios químicos en el cuerpo. En una situación de estrés, el cerebro envía señales químicas que activan la secreción de hormonas catecolaminas y entre ellas la adrenalina. En la glándula suprarrenal, las hormonas inician una reacción en cadena en el organismo. El corazón late más rápido y la presión arterial sube. La sangre es desviada de los intestinos a los músculos para huir del peligro y el nivel de insulina aumenta para permitir que el cuerpo metabolice más energía. Estas reacciones permiten evitar el peligro a corto plazo, no son dañinas, pero si la situación persiste, la fatiga resultante será nociva para la salud general del individuo. El estrés puede estimular un exceso de ácido estomacal, lo cual dará origen a una úlcera, o puede contraer arterias ya dañadas, aumentando la presión y precipitando una angina o un paro cardíaco. Asimismo, el estrés puede provocar una pérdida o un aumento de apetito con la consecuente variación de peso en la persona. Tratamiento y manejo del estrés. Frente a la falta de respuesta al tratamiento físico, el doctor puede recomendar algún tipo de psicoterapia. También puede recetar tranquilizantes, antidepresivos o beta bloqueadores como medida a corto plazo. Sin embargo, el uso de medicamentos no se recomienda como solución a largo plazo. En estos casos no se recomienda el uso de bebidas alcohólicas. Cuidado, si la causa del estrés es única, por ejemplo, la pérdida de su empleo o un divorcio, enfrente la situación de forma efectiva. Comparta sus sentimientos con los amigos y con las personas que le rodean. No se imponga más responsabilidades hasta acostumbrarse a la nueva situación que está llevando. Si el estrés persiste debido a irritaciones diarias que no se pueden modificar, tal vez un cambio radical le ayude. Por ejemplo, encontrar un trabajo menos agobiante, pero sin duda la mejor terapia es evitar el estrés. Para ello, le presentamos algunos tips. 1. Tener siempre a disposición una válvula de escape, por ejemplo, hacer gimnasia o algún pasatiempo que le guste. 2. Tener amigos con quienes compartir tanto lo bueno como lo malo. 3. Aprender técnicas de relajamiento, por ejemplo, yoga, meditación o autohipnosis. Evitar el uso de tranquilizantes o alcohol para hacer frente a sus situaciones de estrés. Conclusión. El estrés es una reacción del organismo como defensa y es el factor principal de enfermedades hoy en día, que afectan principalmente al sistema nervioso, así como también al corazón. Existen muchas causas del estrés, pero la clave está en aprender a manejarlo y canalizarlo, iniciando así con identificar el problema para así trabajar en él, teniendo en cuenta las alternativas que se tienen a cada problema y buscar siempre un plan B, para que en dicho caso que no salgan las cosas como usted lo planea, no sea este un motivo de estrés.